Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con un libro fascinante, Engañados por el azar, o Fooled by Randomness, el título original de Nassim Nicholas Taleb. Eso es. Taleb, para quien no lo tenga muy ubicado, es una figura, peculiar. Ex-trader, ensayista, un experto en esto de la incertidumbre. Sí, montó hasta su propio fondo, Empírica Capital, y doctor por Paris Dauphine, ojo. Ahí es nada. Bueno, el libro es, como decía, una bomba de relojería para cómo pensamos normalmente. Se mete de lleno en cómo el azar, la suerte, juega un papel gigantesco y muchas veces oculto en los mercados, pero también en la vida. Y sobre todo, en cómo confundimos las cosas. Exacto. Cómo somos increíblemente buenos para confundir la suerte con la habilidad. Así que nuestra misión hoy es intentar desgranar algunas de esas ideas, ¿no? Entender cómo percibimos, o mejor dicho, cómo malinterpretamos la aleatoriedad. Efectivamente. El núcleo de todo es la facilidad, casi diría pasmosa, con la que nos engañamos a nosotros mismos. Vemos talento donde igual solo hubo chiripa. Vemos patrones claros donde solo hay, ruido, caos. El tonto afortunado, que dice él. Justo, el lucky fool. Esa persona que triunfa por suerte pero se lo cree y nos hace creer que es un genio. Y esto, cuidado, no es solo de las finanzas, pasa en todo. En cómo vemos la historia, el éxito en el deporte, en el arte. De hecho, ya desde el principio, en el prólogo, Taleb planta una especie de desafío, una tabla de confusión, la llama. Sí. Suerte frente a habilidad, azar frente a determinismo, ruido frente a señal. Es como si dijera, oye, que estamos programados para buscar causas y méritos donde no los hay. Totalmente. Es que nuestra mente, por cómo hemos evolucionado, no está hecha para pensar bien en probabilidades. Nos cuesta muchísimo. El propio Taleb habla de nuestra ceguera ante la probabilidad. Ajá. Buscamos, casi por instinto, narrativas. Historias con un porqué, ¿sabes? Que nos den seguridad. Una sensación de que entendemos. Claro. Y por eso funciona también esa historia antigua que rescata Taleb, la de Solón y el rey Creso. La advertencia de Solón. Esa misma. Solón diciéndole al rey más rico del mundo, oye, no digas que eres feliz hasta ver cómo acabas. Uf. Porque la fortuna es caprichosa, vamos. El éxito de hoy no te asegura nada mañana. El azar siempre puede darte un revés. Y para que esto no suene a teoría pura y dura, usa personajes muy, muy gráficos. Uno es Nero Tulip. Ah, Nero. Un trader con una filosofía, distinta. Después de una especie de revelación, un coup de foudre e intelectual, dice el libro. Sí, un flechazo, sí. Decide que su meta no es forrarse año tras año, sino algo más defensivo, evitar la ruina, el batacazo gordo que te saca del juego. Y esa estrategia de Nero es brillante, porque entiende perfectamente la asimetría y la oblicuidad, o skewness en inglés. Explica un poco eso de la oblicuidad. Pues, significa que los resultados no se distribuyen de forma simétrica, como la típica campana de Gauss. Puedes tener, por ejemplo, muchísimas ganancias pequeñas y de repente una pérdida enorme, pero muy rara, o al revés. Vale. Nero entiende eso. Prefiere aceptar pérdidas pequeñas o ganancias modestas si eso le ayuda a esquivar esa catástrofe infrecuente. Es consciente de los eventos raros. Cosa que otros ignoran, claro. Totalmente. Otros van a por el pelotazo rápido. Como su vecino John, ¿no? El personaje que al principio parece el triunfador total, cochazo, vida de lujo. Ese. Y Nero lo mira como diciendo, esto depende mucho de la racha del mercado, de la suerte. Exacto. Y el tiempo, le da la razón a Nero de forma bastante dramática. Más adelante se cuenta cómo John y otro supuesto crack llamado Carlos, que era el mago de los mercados emergentes, sí, pues se la pegan. John pierde el trabajo y casi toda su fortuna, unos 16 millones de dólares, en pocos días. 16 millones. Sí, durante la crisis de bonos del 98. Y Carlos, el otro, estaba promediando a la baja en bonos rusos. ¡Ay, madre! Ausclantes del colapso. Una estrategia que parece conservadora hasta que deja de serlo de forma catastrófica. Vaya historias, ponen los pelos de punta, ¿eh? Son como un adelanto de lo que luego Taleb llamaría cisne negro. Precisamente. Son ejemplos perfectos. La caída de John y Carlos ilustra ese peligro de ignorar lo raro, lo improbable, pero de gran impacto. Y también el problema de la inducción del que habla Taleb. La inducción. Eso es lo de pensar que el futuro será como el pasado, ¿no? Exacto. ¿Has visto 1000 cisnes blancos? Pues concluyes, todos los cisnes son blancos. Hasta que, ¡zas!,
aparece uno negro y te desmonta la teoría. Claro. El historial de éxitos de John y Carlos no servía de nada, porque sus estrategias eran vulnerables a algo extremo que aún no había pasado. Sus historias son una lección brutal. La supervivencia no depende solo de ser bueno en lo normal, sino de aguantar los golpes inesperados. Entendido. O sea, no solo nos engaña el azar en casos concretos, sino que nuestra visión general del éxito está como torcida. Ahí entra el otro gran concepto, el sesgo de supervivencia. Fundamental, diría yo. Sí, es una trampa mental enorme. Nos fijamos solo en los que ganan, en los que sobreviven y están ahí para contarlo. Los traders millonarios, las empresas que duran siglos, las estrategias que funcionaron. Pero no vemos el cementerio. Exacto. El cementerio gigantesco de los fracasos. Los traders arruinados, las empresas que cerraron, las ideas que no funcionaron. Y claro, al ver solo a los ganadores, pensamos que ganar es más fácil y depende más de la habilidad de lo que realmente es. Taleb usa ejemplos muy buenos para esto. La analogía de los monos tecleando es genial. La de los monos es buenísima. Si pones a infinitos monos aporreando máquinas de escribir, pues alguno, por pura estadística, acabará escribiendo la Ilíada. ¿Y eso lo convierte en Shakespeare? Pues no. Obviamente. O el ejemplo numérico que pone. Imagina 10.000 gestores de fondos inventados. Su éxito cada año es cara o cruz, 50%. Al cabo de 5 años, por puro azar, tendrás unos 313 tipos que han tenido 5 años buenos seguidos. Parecerán genios. Saldrán en las revistas, les darán premios y todo fue suerte en esa simulación. Y también habla de demasiados millonarios en el vecindario. Eso es. Vemos al que le fue bien, con su casoplón y su coche, pero el que fracasó, vendió la casa y se mudó, desaparece de nuestra vista y de nuestra estadística mental. Tal cual. Y la estafa de la carta misteriosa, ¿te acuerdas? Buenísima. Imagina que quieres hacerte pasar por adivino de bolsa. Envías 10.000 cartas. A la mitad les dices que subirá, a la otra mitad que bajará. Vale, la semana siguiente te quedas solo con el grupo al que acertaste. Digamos 5.000. Repites. A 2.500 les dices que sube, a 2.500 que baja. Después de unas pocas semanas así, tendrás un grupito pequeño de gente que ha recibido varias predicciones correctas seguidas. ¿Estarán convencidos de que eres un gurú? Claro. Y todo fue un truco de eliminar a los perdedores de la muestra. Pura selección. Es increíble lo fácil que es caer. Entonces, el sesgo de sobrevivencia nos lleva a sobreestimar la habilidad una barbaridad. Y a ignorar el papelazo que juega el azar en el éxito que observamos. Sin duda. Es uno de los motivos por los que el título Engañados por el azar es tan acertado. Estamos rodeados de información sesgada. Que refuerza esa ilusión de que todo es predecible y controlable. ¿Vale? Y si somos tan malos con la probabilidad y caemos tan fácil en estas trampas, ¿qué hacemos? ¿Estamos perdidos? Hombre, Taleb no nos deja tirados. Da herramientas, aunque avisa que no es fácil, ¿eh? Lo principal que propone es escepticismo y humildad intelectual. Dudar, cuestionar el éxito, el propio y el ajeno. Reconocer que no sabemos tanto. Humildad, buena palabra. Y para eso ayuda a entender conceptos. Ya hablamos de la asimetría, la oblicuidad. Es vital saber si juegas a algo donde ganas poco muchas veces, pero puedes perder mucho de golpe. Como vender seguros contra terremotos, dice él. O al revés. El ejemplo que pone es brutal. Una apuesta donde tienes 999 posibilidades entre 1.000 de ganar €1. ¿Suena bien? Pero una posibilidad entre 1.000 de perder 10.000 euros. A corto plazo parece chollo, ganas casi siempre. Pero como te toque la china... Te destroza. No ver esa simetría es un error fatal. Hay que mirar más allá de lo frecuente. Entiendo. Mirar el efecto potencial de lo raro. ¿Y qué más? Otro concepto clave que coge del filósofo Karl Popper. La falsificación. Ajá. Popper decía que la ciencia no avanza buscando confirmar teorías, siempre encuentras algo que parece apoyarlas, sino buscando refutarlas. En vez de buscar más cisnes blancos para decir, ¿ves? Todos son blancos. Busca activamente ese posible cisne negro que te tire abajo la teoría. Aplicado a la vida o a invertir. Pues no busques razones para creer que tienes razón. Busca activamente la prueba de que podrías estar equivocado. Eso va contra nuestra naturaleza, el sesgo de confirmación. Totalmente. Por eso es una disciplina mental dura, pero es lo más robusto contra las sorpresas chungas. Ya. Y Taleb también critica mucho a los medios, a los expertos, que simplifican todo y generan muchísimo ruido. Explicaciones para todo, ¿no? Sí, explicaciones a posteriori para cada mínima cosa que pasa en la bolsa. La mayoría puro cuento. Ruido que tapa la señal real, si es que la hay.
como en el ejemplo de Montecarlo. A corto plazo casi todo es ruido, suerte. La habilidad, si la hay, tarda mucho en verse. Entonces, si el mundo está lleno de ruido y nuestra mente nos juega malas pasadas, ¿cómo nos protegemos en la práctica? Pues Taleb sugiere disciplina y trucos mentales. Usa la metáfora de Odiseo. Tapándose los oídos con cera contra las sirenas. Eso. Pues igual nosotros. Podemos poner reglas antes de tomar decisiones importantes, sobre todo con dinero. Por ejemplo, decidir de antemano cuándo venderás una acción, ganes o pierdas, para no decidir en caliente, con pánico o euforia. El mando mudo de Odiseo lo llama. Justo. Atate al mástil de tus reglas cuando sepas que viene la tentación de ser irracional. Suena muy sensato. Tener un plan y seguirlo, sin emociones. Eso es. Y luego, pues lo que decíamos, humildad. Reconocer nuestras limitaciones. No soy tan inteligente, como titula un capítulo. Y al final, él conecta mucho con la filosofía estoica. Ah, sí. Aceptar que el azar juega su papel sí o sí en los resultados, pero centrarnos en lo que sí controlamos, cómo decidimos, nuestra racionalidad, nuestra dignidad ante lo bueno y lo malo. Enfócate en el proceso, en hacer las cosas bien más que en el resultado, que siempre tendrá una parte de suerte. Vale, perfecto. Pues resumiendo un poco todo esto, Engañados por el azar nos da un buen meneo, ¿eh? Nos dice, ojo, que la aleatoriedad está por todas partes, más de lo que creemos, sobre todo en sistemas complejos como los mercados. Y que nuestra intuición para la probabilidad es bastante mala. Malísima. Que nos atrapan sesgos como el de supervivencia y que confundimos suerte y habilidad constantemente. Y aquí viene lo interesante. Que a veces la jugada maestra no es ir a por la máxima ganancia, sino, como hacía Nero, asegurarse de no palmarla, de sobrevivir a esos eventos raros pero devastadores. Exacto. Si hay que quedarse con una idea, es esa necesidad de humildad intelectual, radical. Hay que dudar del éxito fácil, buscar más allá de la historia bonita, diferenciar el ruido de la señal, entender la asimetría de los riesgos. No podemos quitar el azar de la ecuación. Imposible. Es parte del juego. Pero sí podemos intentar jugar mejor, de forma más inteligente, más preparada y con más dignidad, como dirían los estoicos que tanto le gustan a Taleb. Lo fascinante es cómo esto te obliga a replantearte qué significa saber o ser un experto en un mundo tan incierto. Totalmente. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Nos deja una pregunta ahí picando, ¿no? Sí, sin duda. Nos deja una pregunta importante y quizás un poco incómoda para darle vueltas. Si tenemos en cuenta lo difícil que es entender bien la aleatoriedad y lo comunes que son estos sesgos que hemos comentado, Ajá. ¿qué parte, qué porcentaje de la experiencia, del éxito, del conocimiento que vemos y admiramos en gente de campos complejos, pienso en finanzas, en estrategia, incluso en medicina, Sí. qué parte es habilidad real, predictiva genuina, y qué parte es, bueno, pues suerte pasada bien gestionada, o habilidad para navegar la incertidumbre, que no es predecirla, o simplemente una buena historia contada después de los hechos? ¿Cuánto de lo que llamamos expertise es una ilusión creada por el azar? Exacto. Es algo sobre lo que creo merece la pena pararse a pensar, detenidamente.